¿Quién es José Huelmuche? Sí, bueno, mi nombre es José Santiago Huelmuche Raimán. Tengo 38 años. Soy padre de dos hijas, Alen Janiqueo y Yankakura. Alen tiene 9 años y Yankakura tiene 6 años. El Tubún, el origen mío, es del sector de Pirilmapu, la comunidad es una reducción que está entre Capitán Pastene y Lumaco, en la 9ª región. ¿Cuál es la historia de esa reducción? La historia de Pirilmapu es similar a la historia de toditas las reducciones que existen en el territorio actual mapuche. ¿Cómo se fue dando esa reducción? ¿Se nos podría contar brevemente? Por los antecedentes que yo sé y que también contan en registro histórico, el territorio mapuche siempre fue muy amplio y abarcó, bueno, desde el lado chileno hasta el lado argentino. ¿Qué? Sí. Entonces, esta comunidad, esta reducción se produjo ya después de la ocupación de todo el territorio mapuche por parte del ejército chileno, y eso ocurrido ya en 1880, 1920 más aproximadamente. Entonces, dentro de todo ese periodo se perdió totalmente un 95% del territorio total del dominio mapuche. Entonces, y posteriormente a eso se redujeron, como bien lo dice, fueron reducciones, y esta es una de las reducciones que quedó nombrada o designada como un título de merced. Ya, eso fue un poco de su historia personal. ¿Se nos podría contar sobre su primera prisión política? ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué cargos? Sí. Bueno, antes de todo ese periodo de que yo me crié y nací y me crié en ese sector de Pirilmapu, siendo mi tronco familiar tiene el origen en esos dos sectores de ahí, porque una por parte de mamá, mis abuelos corresponden al sector de Lumaco, y por parte de papá todos mis familiares ya vienen del lado de Tepichi, Peyagüén y Chanco. Entonces, territorialmente eso corresponde al territorio Nache, y es donde yo crecí. En mi primera infancia siempre estuve vinculado a la tierra, no tanto así en el tema cultural o religioso, independientemente de que mis padres, mis abuelos son todos mapuches, y bueno, para esa época se practicaba no tanto el guillatún o el palín o esos temas como el trabún que hoy en día se está rescatando. Entonces, la infancia nuestra fue un poco alejada de todo eso, de todo ese proceso que se está viviendo hoy día. Entonces, fui parte de lo que se ha llamado el aculturamiento, y entonces ya yo, estando a los 13 años de edad, nos desvinculamos de la comunidad, de la reducción, porque mi papá vendió un espacio de tierra que tenía ahí, y nos fuimos a vivir a Concepción, a un sector urbano, y desde ahí cortamos, casi fue bien drástico el corte y el vínculo que teníamos directo con la tierra. No así en el tema de la memoria, en el tema de los parientes y la familia que siguen en la actualidad viviendo en ese sector. Respecto para llegar a abordar un poco el tema de la prisión política, debo decir que desde el año 90 hasta el año 2000
o 99, la vida en lo urbano transcurrió como cualquier otra persona que emigra del campo a la ciudad, costando bastante adaptarse a los tiempos, los modos, las formas. Aún así, logré integrarme, no del todo, pero lograba integrarme a lo que era el sistema de vida, al sistema social y también lo que marca harto la vida de un joven, los estudios. Así terminé la básica, luego cursé mi estudio en un liceo técnico profesional y ya egresando del liceo técnico profesional en el año 96 me decidí a estudiar una carrera universitaria y logré ingresar a una carrera universitaria ahí en Concepción y por lo tanto mis perspectivas de vida y de desarrollo a futuro están orientadas netamente a un desarrollo personal y económico principalmente. ¿Qué entró a estudiar? Estudié una carrera de contador auditor. Entonces, en esa perspectiva estaba viviendo durante el año 97 y 98. Y bueno, como joven uno siempre tiene inquietudes respecto a lo que es el tema de identidad y otros temas que uno comienza a aflorar este tema de ser inquieto respecto de la religiosidad y otros temas que son necesariamente para el desarrollo integral de una persona. Entonces, la parte del estudio, la parte de buscar un desarrollo y crecimiento económico es solamente una parte. Por lo tanto, yo siempre me sentí con una parte que tenía un vacío grande en mi persona. Fue entonces en eso que, bueno, yo siempre tuve la conciencia de que era mapuche, pero más allá de eso no tenía más conocimiento y tampoco tenía argumentos para definirme como mapuche. Pero sí sabía que un indio no era, sino que era mapuche. Eso me lo enseñaron siempre desde chico mis papás. Entonces, ya en el año 99, precisamente el 12 de octubre del año 99, fue un punto de inflexión. Por tanto que se celebraba o se conmemora el Día Internacional de la Raza y en la Concepción llegó una marcha grande de gente mapuche de distintos territorios. En esa marcha venía gente del sector Lasquenche, del sector de acá del Alto Biobío, que estaba por construirse la represa de Ralco. Y el tema mapuche a esa fecha estaba emergiendo de una forma bien rápida y un tanto inédita o inaudito para alguna gente, pero para la gente que a esa fecha tenía la conciencia de la lucha por reconquistar los territorios usurpados, por reconstruirse como nación, era algo normal. Para mí sí fue algo nuevo, porque fui al encuentro de esa marcha y yo siempre tuve la esperanza de que en ese día de encuentro ahí, con la gente que venía marchando, yo iba a encontrarme con parientes y familiares. Entonces, al acercarme fui con un amigo igual y se habló demasiadas cosas de una sola vez. Se habló ahí en el Parque Ecuador, el lugar donde se concentró la marcha, y un montón de dirigentes mapuches llegaron y hicieron su discurso. Entonces todo el discurso hablaba de este tema de la identidad, de lo necesario de que se estaba haciendo un movimiento para recuperar la tierra, reconstruirse como nación. Cosas que para mí yo nunca lo había escuchado antes, solamente tenía la noción de que era un mapuche nomás. Entonces fue ese momento en que yo principalmente me decidí
de que no quería ser un ignorante sobre los temas que se estaba hablando en esos momentos ahí. Y por otro lado tenía la necesidad de encontrarme con mis parientes, porque yo siempre dije ahí deben andar mis parientes, porque venían de la zona, como repito, de la zona de Las Quenches, Los Naches, Huenteche, Pehuenche, de todos los territorios había gente. Fue una concentración masiva en el año 99, el 12 de octubre. Bueno, pasó eso, después me vinculé ese mismo día me vinculé con un lugar de estudiantes mapuches de Concepción que se llama Pegún-Dugún. Y ya pasé a formar parte inmediato de ese hogar, cosa que fue todo tan rápido porque yo antes de eso no sabía que había un hogar de estudiantes mapuches en la zona urbana. Entonces para mí fue... A mí me da risa porque hay un video que no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Pero hay un video de una banda que se llama Blind Melon. Entonces que esa banda tiene una canción y que tiene un video que se llama No llueve o No hay lluvia. Entonces hay una abejita que anda siempre revoloteando, dando vueltas solo, pero llega un momento en que esa abejita se encuentra con todo un panal de abejas. Entonces esa fue una sensación que tuve yo al encontrarme con toda la gente mapuche ese día. Por lo tanto yo definí de que yo como joven podía aportar a lo que se estaba planteando. Yo podía como joven ser un aporte, y me definí a trabajar con la gente del hogar, porque como joven uno siempre tiene mucho ímpetu, tiene mucha energía, pero por lo general la desperdicia en el alcohol, en droga, lo desperdicia en fiesta. Y muchos jóvenes en la urbanidad se integran a tribus urbanas, como se llama socialmente hoy día. Entonces, yo principalmente estaba casi integrándome a una tribu urbana de metaleros, rock and rolleros. Entonces, como menciono que el buscar la identidad siempre es algo muy importante en la juventud, y el origen y la raíz de cada cual es muy importante en un determinado momento reconocerlo y valorarlo. Entonces, para quien no tiene una raíz fuerte, una identidad propia, siempre va a buscar identidades en otros lugares, en otro espacio. Sí, pues en otro espacio. Llegar a un vacío. Yo estaba buscándolo en el tema de la música y sintiéndome como un rock and rollero. Pero ese día entendí que no, mi espacio era claro y era estar con la gente mapuche, que es mi familia. ¿Se sintió interpretado por el llamado que estaban haciendo en ese momento? Sí. Más allá del llamado que se estaba haciendo, era una necesidad mía. Y desde ahí en adelante todo lo que yo estaba haciendo y estudiando fue cuestionamiento. Comenzó principalmente una lucha interna en la persona, en mí, de cuestionarme lo que estudiaba, dónde vivía, y todo lo comencé a buscarle las causas y los efectos que ha tenido todo el tema del despojo de la tierra. Y para mí fue un bombardeo de cosas, de ideas, preguntas, inquietudes, palabras, ideas, todo se mezclaba. Entonces de a poco a poco tuve que ir eso ordenándola, y a medida que pasaba el tiempo me involucré con la gente del hogar, y ese hogar estaba vinculado con una organización mapuche que estaba desarrollando un movimiento, un proceso. Entonces el hogar Pegún-Dugún estaba
vinculada directamente con las comunidades en conflicto. Y en ese tiempo las comunidades en conflicto eran bien numerosas y yo desconocía, por ejemplo, los hechos como del año 97, donde se inició prácticamente una etapa distinta, nueva en el movimiento mapuche. Después de eso conocí a gente bien relevante dentro del movimiento mapuche y ellos me vincularon a otra gente más. Y ya para el año 2000 estaba visitando algunas comunidades en el sector de Treguén, en el sur. Y estas comunidades estaban desarrollando recuperaciones. Y habían recuperaciones de distintos tipos, en contra de forestales, en contra de particulares, latifundistas o terratenientes. Y todas ellas estaban de una u otra forma buscando la alianza. Entonces, desde el año 2000, el 2001, seguí visitando a la gente del sur, seguí trabajando con los hogares y empecé a darme tareas personales, empecé a estudiar todo lo que era historia, empecé a estudiar lo que era texto y libros sobre lengua, sobre filosofía, sobre cosmovisión. Todo lo que podía encontrar para leer lo hice. Por otro lado, visitaba las comunidades y siempre cuando empecé a ir a las comunidades, empecé a ver a las comunidades como algo muy romántico, algo totalmente místico. Entonces, eso en el principio pienso yo que le sucede a todos quienes se reencuentran con el tema mapuche, a la gente mapuche principal, pero yo creo que a cualquier persona le sucede algo así, que todo le parece místico. Entonces, porque los libros dicen una cosa y uno lo interpreta de otra forma tal vez, pero todo como que resulta místico. Pero al pasar de los años ya terminé de estudiar en el 2002 y me fui a las comunidades, a trabajar con las comunidades en conflicto. Entonces entre el 2002 y el 2008 recorrí en Malleco, allá por el lado de Cautín y acá en Arauco también, varias de las comunidades que estaban en conflicto. Fue en el año 2000, en enero del 2008 que mataron a Matías Catrileo, que tuve mi primera detención. Recibí una paliza como nunca antes. ¿En el mismo proceso? El mismo día de la detención, el 5 de enero. Pero ahí estuve detenido solamente una noche. Pero creo que fue el comienzo de las primeras detenciones que tuve. ¿Bajo qué cargos? ¿Usurpación? Los cargos que tuve ahí inicialmente fueron maltrato de obra a carabineros y también un hurto. Después de eso todo se diluyó porque no tenía antecedentes ni nada y se me aplicó el principio de oportunidad, que era a una persona que no tiene antecedentes. Después ya en octubre el 31 de octubre del 2008 fue mi segunda detención. Ahí me detuvieron junto al Peña Fernando Villacheo y ahí me andaban requiriendo como testigo por el hallazgo de un presunto hallazgo de un fusil en una de las riberas del lago Yauyeo. Y ahí estaba requerido por la Fiscalía Militar de Concepción. La segunda Fiscalía Militar de Concepción me llamó a declarar. Tuve 5 días detenido ahí en el Manzano. Y luego de esos 5 días me liberaron y quedé en libertad por falta de mérito. Y después ya mi tercera detención, que resultó la detención ya más larga,
fue por el caso denominado el enfrentamiento en choque o la emboscada a los fiscales de Queta. En esa ocasión me detuvieron el 11 de abril del 2009 y salí en libertad ya en abril del 2013. ¿Cómo fue ese juicio? Un poco fue bien extenso y por primera vez se dieron mucha evidencia del doble estándar que maneja el Estado chileno respecto a la gente mapuche. Y en este caso se utilizó los tribunales y se invocó leyes especiales o leyes de excepción como la ley antiterrorista para juzgar a las personas que estaban llevando adelante de forma un poco más clara las reivindicaciones de los derechos territoriales. Y se invocó, a raíz de la invocación de esta ley antiterrorista, se pudo aplicar en el proceso el secreto sumario, se nos aplicó el doble juzgamiento, hubo falta al debido proceso y también hubo utilización de testigos secretos. Así que finalmente se nos estaban pidiendo altas condenas a los 17 imputados que habíamos y posteriormente después solamente 4 personas quedamos condenados y igual la condena fue bien alta porque quedamos condenados a 20 años y otro quedó condenado a 25 años y después nos tocó hacer 2 huelgas de hambre y se nos revisó una condena en la Corte Suprema y logramos reducir algunos años, y actualmente esa causa se envió a la Corte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se revise por la falta del debido proceso, el doble juzgamiento y aplicación de ley antiterrorista a miembros de un pueblo originario. Entonces, todavía está en tramitación esa causa, bajo esa instancia. Tengo entendido que todavía no entra a trámite, solamente se recepcionó y después la etapa de trámite se demora. Por lo tanto, estamos a la espera de que entre el trámite. ¿Cuál puede ser sus conclusiones con respecto a ese proceso judicial? Sus reflexiones ya como alguien que vivió la experiencia. Sí, el proceso judicial refleja nada más toda la historia que ha sido en la relación que ha tenido el Estado chileno con nuestro pueblo, que ha sido de injusticia. Entonces siempre se ha utilizado todas las herramientas legales vigentes del Estado para reprimir y para ocultar las demandas y la verdadera realidad de nuestro pueblo. Con respecto a las huelgas de hambre, ¿qué nos podría decir de ella? ¿Qué se ganó? ¿Qué se obtuvo? En términos físicos botamos muchas calorías. Sí, pusimos a prueba el estado físico y la voluntad, por un lado, como última herramienta que teníamos nosotros para poder manifestar o protestar frente a un estado de injusticia. Y respecto de lo que pretendíamos nosotros, logramos revertir en parte la opinión pública respecto de la visión terrorista que tenían sobre nosotros. Pues nosotros siempre hemos dicho que luchamos por la vida, somos personas comunes y corrientes que tenemos familia y que nos preocupa mucho
que se nos vea como realmente nosotros somos. Por otro lado, en términos políticos, la huelga sirvió, como dije, para romper el cerco comunicacional, y llamamos también al mismo gobierno de turno de esa época, que era un gobierno de derecha, a que dispusiera de los medios para poder conversar directamente con nuestra familia o nuestros representantes para llegar a un acuerdo, porque nosotros siempre hemos dicho que en la situación actual del pueblo mapuche tiene absoluta y única responsabilidad al Estado chileno, responsable de lo que está pasando. Por lo tanto, todas las instituciones de Estado y los gobernantes que corresponden son los llamados a buscar la apertura del diálogo cuando existe voluntad política. Por lo tanto, se logró llegar a un nivel de conversación. El Estado siempre ha sido muy tosudo y terco en este sentido, pero se lograron algunas conversaciones mínimas. Y por otro lado, el movimiento mapuche de cierta forma igual estuvo presente, la gente en las calles, los apoyos, las marchas. Se hizo bien, se masificaron muchos términos como la nación mapuche, la autonomía y el territorio, nuestra bandera, la bandera mapuche, se utilizó correctamente para todas las manifestaciones y directamente al mapuche se le nombraba para bien o para mal, pero el tema mapuche logró estar en la agenda política de gobierno como nunca. Y en ese sentido, para nosotros siempre fue positivo eso. Así la gente joven y las comunidades también lograron confluir en ideas centrales. No tanto así como uno quisiera idealmente que fuera todo unificado, pero se logró avanzar en ese sentido. Así que se puso el tema mapuche como una prioridad en la agenda política del Estado. Y es como nosotros siempre lo hemos definido, que cualquier solución para el pueblo mapuche tiene que pasar porque el Estado y su estructura, el Estado y sus instituciones tienen que disponer de voluntad política para resolver una situación que tiene raíces profundas y de muchos años. Con respecto a esa huelga, ¿cuántos presos políticos mapuches estuvieron en huelga de hambre? ¿De qué sectores eran? ¿Y cuáles eran las demandas que estaban pidiendo? Bueno, en un principio solamente unos pocos mapuches que estamos presos se comenzó a hacer la huelga. Como estamos distribuidos en distintos penales, para nosotros fue muy difícil ponernos de acuerdo en cuándo iniciar una huelga. Sin embargo, ya al conversar, al ver que nuestros voceros y nuestra familia afuera podían hacer esos enlaces, pudimos poner un tema en comunes, y así se empezaron a sumar sucesivamente los presos políticos, primero de Concepción, luego de Lebu, después de Angol, después Temuco, después en Valdivia. En total, para el tiempo, hubieron 34 presos políticos mapuches. Bueno, ellos, la gran mayoría procedía de comunidades, hay otros que también venían de centro urbano, eran estudiantes jóvenes, pero todos vinculados con las comunidades o las reducciones. Y la demanda de la huelga, la primera huelga fueron la no aplicación de la ley antiterrorista, la desmilitarización del territorio mapuche, libertad a los presos políticos mapuches, que en términos generales.
Claro, también era la no aplicación de la ley antiterrorista y la derogación de la ley antiterrorista. Sí, pues y finalmente era pedir condiciones carcelarias dignas para todos los presos políticos y sus familias. En ese momento, ¿cómo eran las condiciones carcelarias de los presos políticos mapuches? Siempre han sido malas. ¿Hubo una mejora después de esa huelga? Relativamente, pero cada vez que aparecen nuevos funcionarios o aparecen nuevos gobiernos la desconocen. Así que pelear por las condiciones carcelarias siempre es necesario cada vez que hay un preso. Es como partir de nuevo con respecto a las mejoras de la situación carcelaria. Sí. Pero al menos marcó un precedente en ese momento. Sí. No sé, una pregunta un poco, pero como en términos, digamos, ese sistema penitenciario, digamos, como chileno, que entra en conflicto con visiones mucho más culturales, por el tema que yo estaba leyendo, como lo de la toma de sangre, de muestras de sangre, de ADN, digamos, como que yo estaba leyendo como cosas así, como al respecto, que tú te pronuncias en su momento, fuiste como muy vehemente en defender como sí a la nación mapuche y su posibilidad. Bueno, en ese aspecto. cuando del momento que uno cae preso, obviamente como tal para uno el proceso de lucha no se determina. Al contrario, son las consecuencias de estar luchando y internamente hay que enfrentar a la institución de Gendarmería para que Gendarmería no es decir, el Estado chileno tiene oprimido a la nación mapuche ya por cerca de 130 años. Entonces, y en la actualidad, todas las instituciones, a nivel político, a nivel judicial o ejecutivo, todos funcionan, están alineados para someter y mantener sometido a la gente mapuche. Por lo tanto, si un mapuche cae preso, no hay ninguna distinción respecto de la situación que hay afuera. Entonces se le trata de vincular siempre con delitos comunes o con que aquí la institución es igual para todos. Entonces es una de las tareas para nosotros revertir esa situación y exigir que en realidad no somos presos políticos, o sea, no somos presos comunes y exigimos un trato diferenciado, no especial, sino que diferenciado. Que para nosotros exigir una situación digna no es una condición especial para nosotros, sino que eso. Ya, entonces ese sería un poco el marco de su primera presión política. ¿Y después en qué año salió en libertad? 2013, abril. 2013 o 2000 abril. Con respecto a la primera presión política, y usted como su condición de mapuche, de curiche, ¿cómo era su visión como curiche, como mapuche dentro de una cárcel? ¿Cómo se veía el día a día? ¿Cómo es la cotidianidad de la cárcel? Obviamente el día a día es una realidad totalmente distinta a lo que uno puede ver estando en libertad. Así que la visión es de limitación, pero en el plano físico. No así, pero esa limitación no iba respecto del
Era solamente eso. Igual pudo seguir desarrollando actividad dentro de la cárcel. Sí, claro. ¿Cómo pasaba el día a día? ¿Cómo se mantenía activo, ejercitado dentro de la cárcel? Sí, siempre la vinculación para el preso tiene vinculaciones directas primero con la familia, después la vinculación con el mundo exterior es con la visita, con la familia. Después uno mantiene la lectura, el ejercicio físico, el deporte, también desarrollar el trabajo, artesanía, y uno todos los días tiene que buscar una forma de mantenerse ocupado. Mantenerse activo. Sí. ¿Y qué recomendaciones le daría a los jóvenes, al Peña y la Mien, que podrían sufrir una eventual presión política para mantener una actividad sana dentro de la cárcel? Gracias. Ahí está la mano. Bueno, la recomendación para quien por primera vez está detenido, primero no desesperarse, no pensar que de momento que cae uno va a salir a los 2-3 días. Así que esa idea uno debe hacérsela, no hacerse esa idea. De momento que uno cae detenido, y hay que esperar que empiece a operar todo el sistema que se viene encima, y por el otro tiene que igual preocuparse de si es que está solo, ganarse los espacios como preso mapuche, y para eso uno tiene que apoyarse con la familia y hacer las solicitudes y gestiones para tener un trato distinto, y después ya en el diario vivir aprovechar, instruirse, que eso es algo muy necesario, leer, conversar. Si no tiene alguien para conversar, uno tiene que aprovechar leer, pero si tiene alguien para conversar, aprovechar de no conversar tanta cotidianidad, sino que algo tema importante, que le ayuden a crecer. ¿Usted cree que la presión política sirva también como un espacio para formarse políticamente? Sí. Siempre, en realidad, no solamente la presión política sirve para formarse, en realidad la persona siempre tiene que formarse a donde quiera que esté preso o en libertad. Eso no jamás va a ser un limitante para que la persona se forme. Por lo tanto, si alguien está libre, no está en libertad, con mayor razón tiene que aprovechar informarse, leer, instruirse, aprender. Y no solo aprender de un solo tema, sino que la persona tiene que aprender de todo. Aprender de la vida, aprender cosas técnicas, cosas teóricas, política, economía, agricultura, de orfebrería, de construcción, de electricidad, de ingeniería, mecánica. La persona, entre más completa en sus conocimientos, va a ser más integral. Y por otro lado, tiene que practicar cada vez que pueda su religiosidad, hacer su yayipún, hacer su ñaymawón, porque jamás ningún espacio va a ser limitante para que lo haga. Los espacios o los encarcelamientos solamente van a ser limitantes para tal vez algunas cosas, pero en lo central, lo esencial, la persona siempre va a poder desarrollar todo ese tipo de cosas. Querer es poder. Claro. Y con respecto a las huelgas de hambre que ustedes llevaron a cabo, ¿cuáles fueron los elementos y los factores que fueron importantes para poder llevar bien esa huelga de hambre? ¿Cómo se instruyeron? ¿Cómo se prepararon?
Prepararse físicamente y mentalmente, que son dos cosas esenciales. Tener buena alimentación y hacer ejercicio y comprender de que la huelga tampoco no es un juego, sino que se tiene que hacer de forma ordenada y de forma bien disciplinada. Solamente de esa forma puede uno tener una huelga de hambre exitosa. Y hablando ahora sobre después del 2003 en adelante, ¿cómo fue su reincorporación a la vida de la libertad? ¿Vio algo distinto que antes no existía? ¿Tuvo alguna apreciación distinta? Sí, bueno, cuando uno cae preso, uno piensa que todo el mundo cambia, en realidad cambia la situación para uno nada más. Y si en algún aspecto cambia para las comunidades o por el proceso por el que uno cae, eso siempre va a depender de la gente que queda afuera. Siempre cuesta integrarse, como le digo, para la persona que se autolimita. Para las personas que no se autolimitan, jamás van a tener problemas de reinserción. Es decir, que alguien se complica porque no tiene trabajo es porque seguramente no le gusta trabajar. Que alguien diga que no tiene ingresos, probablemente porque la persona no desarrolla actividades que den ingresos. Siempre va a haber una cosa por hacer, siempre va a haber algo en que poder trabajar, siempre va a haber algo en que pensar y en qué dedicarse. ¿Y cuáles fueron sus actividades después de su libertad con respecto a la resistencia, a la lucha? Sí, bueno, una de las cosas que uno más, en este caso, en el caso personal mío, por buen tiempo yo desaproveché mucho la vida familiar. Cuando era militante me había desapegado un tanto de la vida familiar o de la vida emocional de uno en relación a los hijos. Y cosa que aproveché bastante después lo aprovecha más, lo valora más, porque había puesto en un principio primero la lucha y la tapa. O sea, la vida familiar la había dejado en un segundo plano por darle prioridad a la militancia. Sí, porque uno siempre tiene, como les digo, todo el mundo tiene prioridades. Uno al desarrollar sus prioridades, algunos priorizan la lucha y los aspectos políticos e ideológicos en la vida. Entonces yo por buen tiempo estuve en esa situación y prioricé incluso la vida orgánica de militante, pero posteriormente las experiencias desarrolladas por uno también lo llevan a retomar y valorar el tema familiar, que es una cosa esencial para el preso político, la familia. O sea, uno puede decir que tiene dos familias, a lo más la familia política y la familia sanguínea, la familia nuclear de uno. Entonces, uno no debe descuidar esas dos cosas, porque hay que saber equilibrar, y de lo contrario la persona va a terminar netamente luchando políticamente y va perdiendo poco a poco el apoyo familiar y el cariño tanto el cariño y el apego con los hijos, que eso jamás debe suceder para una persona que lucha. O sea, complementar ambas cosas, no excluirlas. ¿Cómo? Complementar ambas cosas, no excluirlas. Sí, y jamás un militante de una causa debe, pienso yo, dejar contraponer esas dos
esas dos funciones, que la vida como uno, como familia, como padre, como hijo, como pareja, y la vida de militante, como luchador, como organizador, como un sujeto político. Jamás se deben contraponer, sino que tiene que armonizarla y complementarla. ¿Cuál es su opinión con respecto a los casos donde hay militantes de la lucha mapuche que su situación familiar es distinta? ¿Cuál es su opinión con respecto a los militantes de la causa mapuche? ¿Cuál es su situación familiar es distinta a sus convicciones? Por ejemplo, tiene familiares que son evangélicos, son cristianos, tienen una visión completamente distinta a la que podría tener un joven que tiene convicciones de resistencia. Bueno, para empezar, la familia jamás va a dejar de ser la familia. Y precisamente esa es la tarea de cada militante, de hacer el trabajo principal en su núcleo familiar. Porque si la familia no es el apoyo no es la fuerza que el militante tiene que hacer trabajo necesario para que la familia sea su sustento, sea su soporte primario. Porque la organización o el movimiento en general le puede dar el apoyo, pero jamás va a ser igual al apoyo familiar. Como te digo, la persona no puede caminar con un solo pie, tiene que tener esos dos pies para poder caminar bien. Y una cosa no quita lo otro, tienen que ir siempre los dos juntos. Tiene que hacer ese trabajo primero. Si es un problema, sí, tiene que solucionarlo. Si no tiene vínculo familiar, tiene que mejorarlo, porque la familia es la familia. O sea, un militante que no logre o que rechace a su familia por una idea política, pienso yo que anda un poco perdido. No es la esencia de ser mapuche tampoco, la comunidad. Me refiero tanto a la familia con los hijos, una situación con los hijos, porque los hijos son la continuación de cualquier proceso o desarrollo del proceso de lucha. Si tus hijos no te apoyan y no continúan en alguna medida el desarrollo o lo que uno haya logrado y avanzado, no tiene ningún sentido. Porque finalmente la familia es el pueblo, la familia es la nación. Y así la nación está constituida de muchas otras familias que son familias de los otros compañeros y militantes de uno. Un tejido. Sí. Ya, entonces nos habló un poco de su historia personal, de su territorio, la reducción, después de su incorporación a la urbanidad, a las tribus urbanas, después su vinculación con el movimiento, con las luchas, la primera prisión política que tuvo. Y ahora esta actual prisión política que usted vive, ¿cómo se configura? ¿A raíz de qué nace? Bueno, tiene más de lo mismo nomás. Y Si nos puede explicar un poco a la gente que no conoce su situación, su persona. sí, bueno, en la actualidad el proceso es menos complicado que el anterior. Es decir, es solamente una causa. En la vez anterior estuve procesado por 7 causas. La vez anterior estuve procesado por ley antiterrorista y esta vez no. Los años que arriesgaba en la otra causa eran 62 años en un tribunal, y en el otro tribunal arriesgaba 13 años más de condena. Situación que ahora no es tan así. Y la diferencia ahora es que, bueno, somos menos los imputados, pero sí algo que caracteriza o se asimila al otro proceso es que nuevamente las forestales aparecen como querellantes. Y por otro lado estamos y esto da a demostrar de que la pugna entre las forestales o empresas que tienen intereses económicos en los territorios mapuche, la conflictividad está presente. Entonces eso por un lado nos hace enfrentar a un proceso judicial muy desigual, porque sabemos que los forestales tienen todos los recursos económicos, tienen todos los medios de comunicación a su favor,
y lo que no tienen lo compran, por lo tanto nosotros hacemos nuestra defensa y llevamos adelante nuestro proceso con los medios que tenemos, con la gente, con la familia, con la red de apoyo, con las comunidades, algunos dirigentes, digo algunos porque si bien es cierto el proceso ahora es bien emblemático y en parte tan simbólico y no tan simbólico, pero es bien directo, pero lo que representa el juicio en sí ahora habla mucho de la realidad de muchas comunidades y yo de verdad igual echo de menos a esa gente, a esas comunidades. Hace falta que la dirigencia mapuche o la gente que es más consciente no solamente de los apoyos morales, sino que tiene que ser presencia, tiene que ser discusión sobre este tema y porque son necesarios, porque de otra manera no estaríamos constituyendo nosotros como un movimiento sin denostar y sin más anarquista, y eso para nosotros no es así. Porque para nosotros, para que el movimiento tome más fuerza, tiene que estar de una u otra forma ligado a los procesos territoriales, tanto de las Quenches como Naxia o Huenteche, tienen que estar todos ligados, y para eso tiene que haber más discusión sobre esta situación, porque pienso yo que se van a venir más procesos, se vienen más procesos ahora en el corto tiempo, en los próximos meses, y hace falta las discusiones, hace falta los liderazgos que llamen a esta discusión, porque la gente joven hoy en día está siendo procesado y en algunos casos la gente se mezclan los procesos en las causas con hechos de delito común y muchas veces tienen que ver con algunos antivalores y cosas que eso está mostrándonos algo, que nosotros, la gente que tiene más presencia, más liderazgo, más discusión, tiene más la palabra, no la está haciendo, no está discutiendo, no está formando a la gente joven, que es lo que necesita. Entonces hoy en día se ve el movimiento mapuche como un movimiento grande, pero no está interconectado unas comunidades con otras. Eso hace falta. Si bien es cierto, aquí en esta parte del territorio de las Quenches son muchas las comunidades que están haciendo recuperaciones productivas en contra de las forestales, pero yo entiendo que entre sí las comunidades no tienen mucha vinculación y es preocupante porque las comunidades o los miembros de las comunidades, algunas familias que están trabajando en estos procesos de recuperación productiva lo están haciendo netamente por un tema lucrativo, y siendo que el origen y las razones principales de esto no debe ser así. Entonces yo creo que están fallando los liderazgos, la gente necesita formación y ese es nuestro trabajo, este es nuestro trabajo de toda la gente mapuche, de toda la gente que de una u otra forma está cerca siempre de nosotros, y nosotros siempre valoramos, yo personalmente valoro las opiniones de toda la gente que plantea algún tema, pero algunas veces la gente no plantea nada, entonces eso hace falta. Una orientación. Más que orientación, discusión, conversación. Que de esa discusión son las que nutren el pensamiento, son las que nutren la lucha misma. Y porque si no estamos haciendo una lucha totalmente reactiva. Y la lucha no tiene que ser reactiva, o reaccionaria, sino que tiene que ser guiada y conducida por la gente mapuche. Entonces yo creo que eso le hace falta a la gente mapuche, al menos en este sector que conozco, en este tiempo he estado conociendo mejor. ¿Y cómo cree que se puede avanzar en ese sentido para fortalecer las alianzas, los vínculos entre las comunidades que están planteando la recuperación? Ya lo dije, con la conversación permanente, la discusión.
¿Usted cree que el gobierno, el sistema, las instituciones tienen algo que ver con respecto a eso? ¿Han influido algunas comunidades? ¿Han intervenido? Sí, el gobierno tiene más injerencia en las políticas públicas, en la política represiva, pero no en el tema organizativo neto de la comunidad, porque ninguna política pública va a impedir que la gente haga discusión. Pero algunas comunidades, por ejemplo, han dejado de lado las luchas a cambio de bonos o de proyectos. ¿O Sí, usted cree pero... que el sistema que ofrece Sí, la es institución probable, sí, es probable. ¿tiene un poco esa mentalidad de las comunidades? Sí, pero es que nombrar a toda la comunidad es hablar por todos. Principalmente los quienes a veces reciben negociaciones o proyectos son en la directiva. Y dentro de la directiva está el resto de la gente que son sus bases. Y yo entiendo que nada quita que las bases haga discusión igual. Nada evita que la gente se le compre un predio, se le traspase un predio a través de Conati, nada evita que la gente haga una discusión mejor. Incluso tiene toda la vía para hacer una discusión de cómo trabajar esos predios, que hoy en día son los avances que tiene que dar la gente mapuche, cómo trabajar mejor sus predios recuperados. Entonces, no hay excusa para no conversar el desarrollo y el crecimiento del mapuche en general, porque si hablamos de reconstruirnos como pueblo, de aspirar a una autonomía, la autonomía tiene que ser en todos los planos, y la discusión política, la discusión ideológica va a llevar a mejorar y repensarnos qué es lo mejor para nosotros, ya sea en un espacio que está por recuperar o en un espacio que ya está recuperado. Eso va a dar luces de cómo vamos a desarrollar y reconstruir nuestra lengua, nuestra cosmovisión, nuestra educación, nuestra salud, nuestra vivienda, nuestra agricultura, todo, nuestra vestimenta, nuestra alimentación. Entonces yo pienso que nada impide, te repito, nada impide que la gente haga discusión y conversación. Una política pública puede llegar, pero las políticas públicas por lo general llegan por un año o dos, a lo más 3 o 4 años. Y la intervención a través de monitores o de observadores de algún tipo de proyecto siempre viene en un momento a la comunidad. No están todo el día. Y no hay que olvidar eso, que la gente tiene las 24 horas del día para pensar y repensar lo que está haciendo o lo que va a hacer. 2 o 3 personas pueden conversar y convocar a 3 o 4 más, y esos 4 convocar a otra comunidad. Jamás va a haber un impedimento para eso, pero la gente lo ve tal vez como no necesario. Yo lo creo necesario. Claro. A mí me gustaría saber cómo ese vínculo o cómo empieza como a asumir ese vínculo, digamos, como con la Machi, como a ser asistente de Machi, como a incluir esa discusión mucho más fuerte como al interior también como de la misma prisión política, ¿no? En el sentido como de asumir que la lucha también es espiritual, o por lo menos como yo lo percibo desde fuera. Queremos como saber cómo empieza tu vínculo más fuerte ¿Con la Machi? Con la Machi. Sí, bueno, los vínculos con este caso, con el trabajo que hace el trabajo que hace la Machi, yo lo comencé más o menos en el año 2006. Y ¿la Yanka dónde está? ¿Anda con el Mario? ¿La Yanka anda con el Mario? Yo comencé el vínculo con la Machi, particularmente Machi Margarita, el año 2006, y tiene que ver netamente con la necesidad de cada uno o la importancia que le dé cada uno el aprender. El que quiere aprender va a buscar las fuentes de la sabiduría para ser un perito, un experto en algo, nada más que se dice que hay que practicarlo.
Entonces por eso yo digo, el que dice que no hay en qué trabajar es porque no es flojo, no quiere trabajar. Entonces yo me di la tarea personal, me autoimpuse la idea de aprender. Y la Machi es una persona que sabe mucho, entonces se dio la situación en que un día la Machi no tenía su culiche y yo me ofrecí para culiche, con todo el miedo que eso implica de poder cometer errores. Hay un dicho que dice, inventamos, erramos, pero hay que dar el paso. Entonces ese paso es difícil, pero si alguien de corazón y de verdad quiere hacer algo, lo va a hacer, con errores o no. Y siempre ese paso va a dar aprendizaje, pero hay que quererlo. Entonces me vinculé con la Machi y faltaba un curiche y yo me ofrecí para curiche. Y para la segunda vez, para la segunda ocasión ya sabía un poco más y para la tercera ya también sabía otro poco más. Entonces al repetir y practicar varias veces un asunto se vuelve algo similar a caminar. Para dar los primeros pasos uno se va a caer, tal vez se va a caer y se levanta, se para y se cae y se levanta nuevamente. Después ya con el tiempo uno corre y cuando camina ya no se pregunta cómo camina. Esto tiene que ver con lo mismo, la lengua es lo mismo. Aprender el tema de ser el curiche tiene que ver lo mismo. Luchar también después se vuelve algo natural. Entonces, todas las cosas tienen esa misma lógica de funcionamiento y de aprendizaje. Entonces, después ya prácticamente me volví uno de sus curiches oficiales porque ella tiene más curiches. Y aún así me falta mucho más aprender, porque la lengua es una cosa que es esencial para uno desarrollarla. Y en la medida que uno piensa en mapuche, habla el mapuche. A la medida que uno piensa en inglés, habla en inglés. A medida que uno piensa en castellano, habla en castellano. Entonces la lengua, el tema Shedumon es igual. Para eso uno tiene que pensar todo el día, ojalá en Shedumon. Entonces siempre hay personas que saben, hay algo que saben más que uno. Entonces uno se tiene que allegar a esas personas. No hay otra forma. Si alguien quiere aprender a manejar un instrumento musical, tiene que tomarlo y practicarlo. Vencer ese miedo a que pueda hacer el ridículo. Después ya no. Para todas las cosas en la vida es así. Ahora, si uno resulta que no tiene condiciones para eso, bueno, encontrará tal vez alguna actividad o algo que sí lo complemente bien. ¿Cuál es el rol que cumple el curiche para la Machi? ¿Qué es lo que hace? Igual hay que hablar. ¿Hay que hablarlo? Sí, si quieren. Mejor no. ¿Y qué otra cosa le gustaría mencionar para las personas que están escuchando esto? Considerando que es como un libro que ayuda a la formación de los militantes, de los luchadores. ¿Qué cree que es lo que falta con respecto a la formación? Eso, lo que falta para la formación es eso, formarse, juntarse, hablar, discutir, aprender. Las cosas no van a caer del cielo, jamás. Si la persona que lo quiera tiene que buscarlo, y el que sabe tiene que enseñarle al que no sabe, pero el que no sabe tiene que disponerse a recibir. En definitiva, creo que los que luchan siempre se van a encontrar con otros que quieran luchar, porque las cosas no se autoimponen. Y si alguien está pensando en luchar, tiene que pensar aprender de muchas cosas, saber de leyes, saber de economía, saber de biología, de química, aprender un poco de todo. Y así la persona se va a volver un militante importante, consciente. Sí. Y nadie va a venir a titular a alguien de Huaychapo.
porque el Weichafe, si hace Weichan, no va a estar haciendo Weichan todos los días. Y eso es lo que algunos creen, que solamente con el hecho de hacer una acción van a estar, tienen derecho a tirarse las pelotas el resto del año. No. Tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que atender a su hijo, tiene que atender su casa, tiene que pensar en cómo construir, cada día tiene que pensar en cómo construir. Y la vida no es solamente la acción es una etapa, es un medio para conseguir otro fin. Y uno tiene que pensar en cómo hacer ese fin, cómo después ya vivirlo. Entonces, la gente que se dedica a luchar está en distintas etapas. Y así cada cual de nosotros tenemos distintas etapas. La gente que está haciendo la lucha o que vive y se preocupa de la lucha, están en distintas etapas. Lo que quiero decir es que nadie sobra en la lucha mapuche. Incluso la gente que algunos son llamados amarillos, hasta los amarillos sirven para distinguir quiénes no son amarillos. Hasta ellos también son necesarios. Y si son gente mapuche, bueno, es la tarea del que está consciente en cantar y conquistar a alguien que no está convencido. Mostrarle una vía, una alternativa buena. Esa es la tarea del que lucha. Porque algunos de frentón solamente reniegan del que no tiene la misma postura que uno. Y eso es básicamente un error. Negar al que no está de acuerdo con uno. Y al contrario, esa persona que está en desacuerdo con alguien que está luchando hoy en día es un desafío de reencantarlo. Claro. O uno lo convence al otro o el otro lo convence a uno, pero De una dinámica. Debería darse una tarea de poder encantar a otra persona y demostrar con los hechos que lo que uno está planteando es algo justo y algo que vale la pena. Por los hechos se dice que se conocen a las personas, no tanto por las palabras. Entonces, es probable que incluso algunos que uno políticamente o ideológicamente no están bien con uno, pero hay cosas que sí uno le puede rescatar. Tal vez su apego familiar, no su afiliación política, sino que su forma de desarrollar su familia son cosas muy importantes. Y uno tiene que valorar, porque en esto nadie es perfecto. Tenemos cosas muy malas todos tenemos falencias que algunos nos va a llevar mucho tiempo superarlas. Pero ahí está en la inteligencia y en la sabiduría saber reconocer esas falencias y saber reconocer el valor del otro, lo bueno y también lo malo. El mundo mapuche es así. Hay bueno y malo. No hay perfección, hay sí, constante superación. Sí, puede ser, pero yo creo que es así. Que incluso lo malo es necesario para determinar qué es lo que es bueno. Para tener mayor claridad también. Claro. Por contraste. Exacto. Lo uno no está sin lo otro. Claro. Y como en eso, digamos, como en eso que tú planteabas, de que hay un propósito, igual casi como algo que conecta como el ser mapuche, que es como un propósito como de reconstitución de la nación mapuche que hablaba. Digamos, no sé, ya me gustaría como saber como igual desde tu punto así de vista y desde todos estos procesos igual y periodos que has tenido como expresión política, como que crees justamente o en qué aspectos hay que fortalecerse. Digamos, como seguramente serán muchos, ¿no? O pocos. Pero ahí como que consideras igual como mucho más importante fortalecer como en ese propósito. Sí, el tema está en el equilibrio, porque hay personas que políticamente o ideológicamente son muy fuertes, pero al hacerse fuerte en un aspecto uno se hace débil en otro. Es decir, si espiritualmente o religiosamente, culturalmente no se forma y no se ejercita,
hace desviar una lucha hacia otro lado. La persona tiene que formarse integralmente, porque cuando uno tal vez lee mucho o discute mucho tal vez con otra persona, deja de lado el pensamiento propio. Y uno necesita su pensamiento propio, también necesita del pensamiento de otro. Pero jamás hay que irse a los extremos. Siempre los extremos van a ser malos. Entonces la persona tiene que tener su lado religioso y espiritual que esté siempre presente, así como su lado político, ideológico también. Que no sea parcelado los conocimientos, integrarlos todos. Claro. Y como para ir cerrando, con respecto a la presión política, ¿usted qué, por ejemplo, recomendación le podría dar a los jóvenes que podrían sufrir una persecución política en su contra? ¿Qué consideraciones tomar con respecto a su seguridad, con respecto a seguir trabajando pero manteniendo ciertos resguardos, viendo que el tema de la presión política va a ser una constante? Que aprendan de los errores que uno comete, igual uno siempre comete errores, entonces esos errores hay que tratarlo de no cometerlos, y a veces, más allá de que uno no cometa errores, cuando los poderes económicos o el Estado y sus instituciones y sus agentes lo determinan como un enemigo, eso va más allá de si uno comete o no comete errores, sino que siempre si la persona está luchando, está haciendo algo en contra del sistema, va a ser perseguido. Entonces tiene que pensar siempre la persona que cuando se involucra en temas de lucha y toma conciencia, se vuelve una persona peligrosa. Una persona consciente que hace algo respecto de su conciencia es peligroso, entonces por lo tanto tiene que ver que lo que hace siempre es importante. Entonces, y si uno está haciendo algo, va a saber que va a tener consecuencias, va a tener persecución. Y lo peor sería que te maten. Pero incluso no sabemos bien con certeza lo que hay después de la muerte. Entonces, la cárcel es un paso, pues, hay que tomarlo como experiencia, hay que tomarlo como una etapa importante, que algo podemos aprender de esto. Tenemos que aprender a valorar nuestro tiempo afuera, en libertad, a ser disciplinados, ordenados. O sea, uno siempre puede ver lo positivo en todo. ¿Cuántos somos? ¿Usted cree que hay formas de evadirla? Por allá está. ¿Usted cree que hay formas de evadir la presión política, de burlarla, de esquivarla? Yo creo que no. No, al menos por ahora, porque no hay condiciones para vivir en la clandestinidad. Porque quienes se van clandestinos tendrían que irse del país para que puedan ser no hallados. Y una persona que se va lejos de su núcleo familiar, una persona que se va lejos de su comunidad, políticamente igual se anula. O se hace más difícil la convivencia, porque al menos que esté en otra comunidad donde pueda hacer aportes políticos, pero por la experiencia que yo sé, la persona siempre va a ser muy difícil que la comunidad lo guarde eternamente. Es decir, va a tener siempre costos, y la persona tiene que andar viviendo de allegado, porque nadie le da recursos ni para la sobrevivencia, no tiene un trabajo que le permita abastecer a su familia, y por el momento nadie se ocupa de la familia de un clandestino, ni siquiera la comunidad. Entonces esas son realidades. Yo le digo que
la persona en la prisión política se puede seguir luchando y es otra forma de lucha nomás. No tiene por qué tampoco arrancarlo. Y así como ahora tenemos igual la posibilidad de conversar, si alguien quiere plantear algún tema lo puede venir a hacer igual acá. Y para eso están la otra gente, los otros peñas que puedan, los peñas y las bienes que siguen afuera haciendo movimiento y que no dejen solo a su preso, porque los peñas no son solos, entonces que no tienen que verlo como algo de muerte.